Aquí este va a ser el pericardio visceral y esto va a ser exactamente lo mismo al epicardio, ¿ok? Ok, Y su nombre lo dice, visceral, o sea, va a estar en contacto con la víscera, con el órgano, ¿ok? Pericardio visceral, lo mismo que ay, perdón, lo mismo que el epicardio, ¿ok? La parte que va a estar entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, cavidad pericárdica, ¿ok? Y aquí en esta imagen no está, pero aquí va a estar el pericardio fibroso. ¿Alguien más tenía una duda? Escuché a alguien prender su micrófono. Sí, que para el líquido que está en medio de los dos pericardios, ¿para qué es? Ah, esa es buena pregunta. Creo que se los puse en el slide. Bueno, ya no se los puse. O aquí se los puse. Mm, Bueno, la cavidad pericárdica va a funcionar como una protección para el corazón y también ese líquido, como vamos a estar inspirando y moviendo el tórax constantemente y como el corazón pues también se va a estar contrayendo constantemente, pues va a ser un líquido que va a disminuir la fricción, ¿ok? Entonces, cuando inspiramos, pues movemos el tórax, por ejemplo, después van a ver que también los pulmones tienen como una pleura que es como análoga a este pericardio y entonces como se están moviendo los órganos, pues ese líquido va a disminuir la fricción, ¿ok? Va a permitir su movilidad. Obviamente no una movilidad de que se esté tambaleando, pero simplemente va a permitir que se expanda el tórax, que se contraiga el tórax y también junto con el corazón, esos movimientos, pues van a amortiguar como la fricción que podría haber. Entonces, pues va a tener funciones de protección y disminuir la fricción cuando se mueve el tórax. ¿Sí quedó un poco claro? Solamente es como una capa de protección, disminuye la fricción, o sea, permite pues sí, o sea, con todos los movimientos que tenemos del tórax, pues va a permitir su movimiento. Oye, y por ejemplo, o sea, esa porción líquida, o sea, va como a lubricar de Ah, alguna manera. ajá, justo, es un lubricante, justamente lo dijiste Ok, bien. ok. Ah, ok. Sí, sí, Y, sí. o sea, ¿y cómo, o sea, cómo se va a secretar o así? Lo producen las Para. células del pericardio parietal. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, 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 de nada. Sí, aquí se los puse. Secreta líquido seroso lubricante en la cavidad pericárdica. Eso es lo que les decía. Permite, en todos los movimientos que tenemos de inspiración, expiración, pues permite que el corazón se pueda mover con ¿ok? Le va a dar esa protección, va a eliminar la fricción, ¿ok? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Entonces, en total son de que 6 capas. Buena pregunta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, 6 capas. Bueno, como 6 partes, ¿no? ¿Quieren yo que sigo teniendo duda. Dime, Pauline. En el endocardio, entonces, pero tampoco es parte del corazón. Entonces, o sea, lo que yo entiendo es que el endocardio es el que está tocando el corazón, pero ¿por qué el pericardio también? ¿Cómo? Entendí eso. ¿El endocardio está tocando? No. Bueno, A o ya me perdí. Creo que te perdiste un poquito. A ver, lo voy a volver a explicar. No te preocupes. A ver, mira. Vemos esta imagen, ¿no? Entendemos que es como si hubieran tomado un cachito de aquí y lo hubieran amplificado. Entonces, el corazón, pues es un órgano que va a tener como muchas capas, lo que te decía, ¿no? Imagínatelo como una cebolla, que le quitas capa 1, capa 2, capa 3, etcétera, ¿no? Entonces, la parte que va a estar en contacto, por ejemplo, con la sangre, se le conoce como endocardio. Entonces, a ver, vamos a ver Por ejemplo, esta parte de adentro, todo esto va a estar compuesto por endocardio, ¿ok? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, vale. Entonces, endocardio, la parte que está en contacto con el corazón. Tenemos la parte muscular que se llama miocardio, que va a ser esta parte. Miocardio, mio de músculo, mio contracción, ¿ok? Va a ser la parte encargada de la contracción del corazón, ¿ok? Ahora, vamos a tener ahora las capas que van a recubrir para proteger y para lubricar al corazón, ¿ok? Entonces, aquí ya viene lo que es el pericardio. Entonces, imagínate que el corazón está apoyándose en un globo, ¿ok? Se hace como una bolsita, como una capa, ¿ok? Que está envolviendo al corazón. Y ya tenemos aquí lo que es el pericardio visceral, visceral porque va a estar en contacto con el corazón. También es la parte más externa de ¿ok? Entonces también se le conoce como epicardio, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Tenemos aquí a la cavidad pericárdica y la parte externa como del globito, pues es la parte parietal, ¿ok? Y ya después tenemos aquí no se ve, pero aquí sí se ve, aquí vamos a tener al pericardio fibroso, ¿ok? Sí.
¿Ya te quedó claro o quieres que repita algo con confianza? No, sí está bien, gracias. Vale. ¿Alguien más tiene duda? ¿Se quedó, algo no les quedó claro? Yo no, la verdad. Ok. Bueno, cualquier cosa con confianza, no se preocupe. Bueno, yo ya acabé. ¿Sí, no? Ya acabé. Voy yo. Nada Denme un más, segundo. perdón, una última pregunta. No te preocupes. ¿El pericardio fibroso entonces también es para proteger? Y todo esto es protección. Por ejemplo, el pericardio fibroso pues va a ser una capa pues un poco más dura, ¿ok? Entonces pues le va a dar como el soporte al corazón. Ok, gracias. Ujú. Sí, todas estas capas, protección, lubricación, y pues sí, básicamente es como, si lo puedo resumir en dos funciones, ¿cuál es la función del pericardio? Lubricación, pericardio fibroso, pues protección y firmeza. Cualquier cosa igual por el chat me pueden escribir, los dejo con Eva. Sí, denme un segundo. Ok, bueno, ok. Tengo que estar como que en ese chip. That was a lot. Bueno, vimos más o menos cómo funciona el corazón, ¿no? Pues sabemos que transporta esa sangre, pero algo característico, algo especial, algo importante que debemos de como diferenciar es que aunque el corazón transporta sangre. Su principal, como la principal función de la sangre que pasa por el corazón es nada más conducción, ¿no? O sea, en realidad la sangre que está en las diferentes cavidades no logra nutrir el tejido, no, o sea, no le llega oxígeno por esa sangre. Entonces el corazón tiene su propia irrigación como especial, ¿no? Irrigación es como las arterias que le llevan sangre oxigenada, ¿no? Entonces, para eso tenemos la circulación cardíaca, que son los vasos sanguíneos que van a permitir que todas las capas que ahorita acabamos de ver del grosor del corazón les llegue sangre, ¿no? Les llegue oxígeno, les llegue todo lo que necesitan para funcionar de manera correcta. La capa más importante que necesitamos irrigar o que le llegue sangre es el miocardio, que es el músculo cardíaco, ya que este es crucial para poder bombear, que es la principal función del corazón, ¿no? Entonces, las arterias coronarias nacen de la aorta ascendente. Nosotros sabemos que después de que la sangre viaja por el corazón, principalmente viaja por la aorta, que tiene una forma como así curviadita, que se le llama callado aórtico. La parte que sube antes de ser como esa C es la aorta ascendente y de ahí nacen dos vasitos, el derecho y el izquierdo, ¿no? Cada uno a su vez da sus propias ramas. La izquierda da la arteria circunfleja y la descendente anterior, y la coronaria derecha da las arterias marginal derecha y descendente posterior. Ahorita voy a tener un diagramita para que lo vean mejor. Pero bueno, esta red funciona como cualquier red de vasos, arteria, capilar, vena, ¿no? O sea, primero van a irrigar y luego va a haber las venas que lo van a drenar, o sea, quitar toda la sangre pues ya desoxigenada. Estas arterias tienen una característica que es que generan o crean anastomosis. Una anastomosis es una conexión entre dos o más partes de una red. Entonces puede haber anastomosis también, por ejemplo, en tracto gastrointestinal, pero aquí se refiere a una red de vasos. Entonces, tal vez pueda haber que haya una conexión entre arterias y que dos arterias irriguen el mismo territorio. Esto está súper padre porque en caso de que una se obstruya, todavía permite que la sangre viaje por como el desvío y le llegue suficiente oxígeno a ese tejido, ¿no? Porque pues el corazón es un órgano demasiado, demasiado importante, ¿no? Vital. Entonces, este es como un flowchart de cómo se van ramificando las arterias. Entonces, nacen de la aorta ascendente, se dividen en derecha e izquierda. La derecha va a dar unos ramos auriculares que son pequeñas como arterias que van a irrigar principalmente la aurícula derecha. Y bueno, importante, les pongo esta división, que esta circulación coronaria va como a abrazar al corazón. Entonces va a haber partes que se van a la parte posterior del corazón y que irrigan la parte anterior, ¿no? Entonces, de la coronaria derecha va a dar la rama marginal que va a irrigar principalmente el ventrículo derecho y va a ser hacia la parte anterior, ¿no? O sea, de la derecha hacia la parte de adelante del corazón. Y luego la rama interventricular posterior, que justo irriga, o sea, viaja por medio de los ventrículos en la parte de atrás del corazón. Y luego está la coronaria izquierda,
que se va a dividir justo en rama interventricular anterior, igual que la derecha, pero esta va a ser en medio de los ventrículos por adelante, y la rama circunfleja, que va a como rodear, va a irrigar a la parte posterior. Esto es más como para los que son más visual así de chart, pero lo que siento que es mejor es verlo pues ya en el corazón. Importante que cuando nosotros vemos anatomía y escribimos, nosotros estamos describiendo viendo al paciente, el paciente viéndonos a nosotros en posición anatómica. Entonces, derecho de este lado, izquierdo de este lado. ¿Se desconectó internet? ¿Alguien tiene una duda o es mute? Se nos olvidó ponernos mute. Bueno, vean, esto es lo que les decía. Ven cómo sube la aorta y de la aorta ascendente nacen estos dos como ramitos, ¿no? Entonces va a ser coronaria derecha y coronaria izquierda. Vemos cómo viaja la coronaria derecha justo entre aurícula derecha y ventrículo derecho y por eso aquí da sus ramos auriculares que van a irrigar a la aurícula derecha. Después tenemos la rama marginal, que es esta división de la misma coronaria derecha, que va a viajar hacia la parte, pues hacia casi el ápex del corazón y va a irrigar principalmente al ventrículo derecho. Del otro lado tenemos la coronaria izquierda, que justo también viaja por en medio de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y esta rama que se separa como en dos, la coronaria izquierda, la rama que va como más hacia atrás y va a lo largo de la aurícula es la rama circunfleja, y la rama interventricular anterior es la otra rama que se separa, que va a bajar entre los ventrículos y va a irrigar esas partes, ¿no? Ambos ventrículos. Importante que la rama interventricular anterior también se le llama descendente anterior, porque pues desciende, ¿no? Entonces, por eso tiene ese nombre. Y bueno, esta que se ve aquí como más transparente es porque está en la parte de atrás del corazón y esa vendría siendo la interventricular posterior, que de aquí vemos si seguimos como esta rama, viene desde la coronaria derecha, ¿no? O sea, esta da la vuelta al corazón e irriga la parte de atrás. Y pues viaja por entre los ventrículos, por eso interventricular posterior o descendente posterior. Dime, Isabela. Duda, pues ya me dijiste que tienen dos tipos, coronaria izquierda y coronaria derecha, ¿verdad? Y esas dos, tipo, la izquierda tiene circunfleja y descendente anterior, ¿verdad? Sí. Y la derecha es la marginal y la descendente posterior. Ok. Es igual como inferior, o es distinto. Como descendente inferior. Ajá. Pues no sería tanto inferior, tanto como posterior, porque se refiere al corazón, o sea, la parte posterior del corazón, hablando de la parte de atrás. Ajá. Ok. Y por ejemplo, en la derecha no tenía ramas auriculares. Sí, vendrían siendo como estas ramitas de aquí. O sea, en realidad no son como una sola arteria, sino que son pequeñas arterias que nacen de esta misma coronaria derecha y van a irrigar a la aurícula. Ok. Como conjunto se les llama ramos auriculares, no es como tal una línea como vemos tal vez acá. Ok, va, súper, gracias. Súper, no de nada. Igual acá les tengo esta tablita, porque sé que a veces Anato es complicado y como que sirve tener la info de muchas diferentes maneras, y su sitio de irrigación, ¿no? Un tip que yo les doy es que la coronaria derecha da la descendente posterior, porque otra palabra para posterior es detrás, ¿no? Entonces, la parte de atrás o detrás del corazón lo da la derecha, ¿no? Entonces, porque estos dos tienen el mismo nombre, simplemente cuál da la de atrás y cuál da la de adelante. Entonces, la derecha detrás, ¿ok? Y pues justo es ambos ventrículos, ¿no? Y luego igual les dejo esta tabla que es de ambos, porque nos comentaron en el bloque pasado que les hicieron la pregunta específicamente de qué arteria irriga el nodo sinoauricular. Y si lo encontramos aquí, el nodo sinoauricular es de la arteria coronaria derecha. Digo ahí como fun fact que les pasa el otro bloque. Pero para que tengan también como más específicamente otras estructuras que no es como tal como solamente a grandes rasgos. Digo, igual creo que el nodo sinoauricular sí es importante saber que lo irriga. Ahora sabiendo un poquito de la irrigación o de las arterias del corazón, la circulación coronaria, es importante platicar un poquito sobre el concepto de dominancia cardíaca. La dominancia es un concepto que nos indica qué arteria va a irrigar la arteria, o sea, más bien, qué arteria coronaria derecha o izquierda va a dar la rama interventricular posterior.
Yo sé que les acabo de dar una mnemotecnia de que la derecha, detrás, posterior. Pero lo que pasa es que yo una vez vi una frase que es mi Roman Empire, que es que el cuerpo no leyó el libro de anatomía. Entonces a veces hay variaciones anatómicas y entonces a veces no es como viene en el libro. Y justo por eso se describe este concepto de dominancia cardíaca, ¿no? Generalmente, en el 80% de las personas la da la coronaria derecha. Y a eso se le llama dominancia derecha. O sea, una persona con dominancia derecha es que vemos aquí la coronaria derecha y vemos cómo da esta interventricular posterior, ¿no? Entonces, esto es como lo más común, lo típico en el 80% de las personas, ¿no? Pero hay cuando hay la interventricular posterior la da la coronaria izquierda. Eso se le llama coronaria izquierda. Generalmente nace de la rama circunfleja. Y en un 10 a 20% de las personas hay codominancia. Entonces, esto se refiere que ambas, coronaria derecha e izquierda, dan su propia rama interventricular posterior. Y entonces, como son dos, se le llama codominancia. O sea, ambos lados del corazón pues son dominantes, por así llamarlo. Y pues bueno, esto es importante en intervenciones quirúrgicas, si llega a haber algún tipo de infarto. O sea, eso es como que es importante conocer que hay estas variaciones anatómicas para no como asustarnos cuando llega un paciente que no es parte como de lo más común. Y bueno, justo ya vimos cómo le llega la sangre, ahora cómo drena la sangre. Veíamos que veníamos como de ramas más grandes a ramas más chiquitas y ahora para las venas va a ser al revés, de ramas más chiquitas a ramas más grandes, ¿no? Entonces, igual, derecho, izquierdo, vemos que tenemos en las venas es más por el tamaño de la vena, ¿no? Entonces tenemos la vena cardíaca menor o vena cardíaca mínima. Esto se las agregué yo porque luego hay diferente literatura y no quiero que se me confundan. Que pues va a drenar el atrio y ventrículo derecho, o sea, esta va a ser de la parte derecha del corazón. La vena cardíaca anterior, que va a drenar también el ventrículo derecho, que está acá de este lado. Acá atrás, la que como corre por en medio de los ventrículos más o menos, pero por la parte posterior del corazón, que es esta más transparente, sería la vena cardíaca media. Y del lado izquierdo vemos que ambos ventrículos y la aurícula izquierda van a ser drenados por la vena cardíaca magna o gran vena cardíaca, que es esta grandota de acá. Y todas estas van a como ir jalando la sangre, van a ir drenando la sangre desoxigenada y se van a juntar, o sea, bueno, no se van a juntar, pero la sangre se junta en el seno coronario, que yo les pongo aquí una estrellita porque es la estrella del show. Lo importante es que todo llegue ahí y además parece más o menos una estrella, si se imaginan, como que de las puntas viaja hacia el centro de la estrella, ¿no? Entonces vemos como las ramas todas se juntan aquí en esta estructura importante que está en la parte posterior del corazón. Entonces, esta es una vista posterior del corazón y vemos como aquí está el seno coronario en el surco coronario, a ese se le llama a esta parte. Es importante que sepamos que el seno coronario es un poquito más grande porque su pared es un poquito más delgada, no tiene tanto músculo y tiene esa capacidad de distensión o como sí, como es más fácil que llegue la sangre y como que se haga un poquito más grande para que drene todo hacia allá, baje un poco la presión y luego esta sangre desoxigenada va a desembocar en la aurícula derecha, que nosotros recordamos que aquí es donde llega la sangre desoxigenada de todo el cuerpo por las venas cava superior e inferior. Entonces, la sangre que se drenó va a llegar justo igual al corazón, va a pasar por por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego va a pasar a ser oxigenada por la circulación ya pulmonar y luego va a regresar y luego, o sea, esa sangre como que no se recicla, pero pasa el mismo circuito que la sangre sistémica, ¿no? Entonces desemboca aquí en la aurícula derecha para después pasar por todo lo que ya nos explicó Emanuel en la parte inicial. ¿Dudas hasta ahorita de irrigación y drenaje? La verdad es mucho machete, o sea, como que las cosas es que así son. Tomar eso ¿Puedes volver a repetir como el trayecto de lo de las venas? Sí, el trayecto de venas te refieres a aquí. Sí, porfa. Sí, o sea, ya ves que esto es por fuera, esto es el músculo del corazón, entonces esto no es como las cavidades de que viene y pasa por un lado, sino que del mismo sitio que llegaron las arterias a irrigar ese músculo, ese tejido, van a salir esos vasitos que van a hacer como ahora para atrás hacia el seno coronario y de ahí luego va a volver a entrar, ¿no? Entonces, pues es, uy, no, anuncio Zoom.
por ejemplo, la vena cardíaca magna o la grande va a ser en la parte anterior del corazón y va a drenar principalmente el ventrículo izquierdo, pero también como recorre este paso, también va a ser la aurícula izquierda y luego va a ir como así, pum, 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 para atrás y se va a juntar como aquí en el seno coronario, ¿no? Y luego igual la vena cardíaca mínima o menor también que corre por aquí, entonces va a ir jalando sangre de aquí, o sea, de este músculo de aquí, va a jalar sangre de acá, va a jalar sangre de acá, que pues es el ventrículo y la aurícula derecha, y va a recorrer así hasta llegar al surco coronario. O sea, todas las venas tú te las tienes que imaginar como la sangre va de chiquito hacia el grande, que es el surco, el seno coronario, que después va a drenar en la aurícula derecha, ¿no? No sé si esa era tu duda. Sí, justo, gracias. Ok, súper, no, perfecto. Bueno, ahora un poquito de la inervación del corazón. Les pongo aquí sneak peek sistema de conducción porque no es lo mismo. El sistema de conducción es como una parte especial del corazón que vamos a ver un poquito más adelante, pero no es como tal la inervación del corazón, ¿no? Ahorita vamos a ver qué sí es. Y bueno, saber más o menos, yo sé que pues no han llevado nervioso, pero cómo se propaga un impulso nervioso pues va a llegar como el estímulo del sistema nervioso central, va a viajar a través de una neurona, probablemente se va a conectar, si no es que siempre se va a conectar con otra neurona en una estructura que se llama ganglio. Esto no es importante que lo sepan, nada más como que para que sepan que aquí se va a conectar y luego se va a conectar con el órgano, ¿no? Aquí a través de neurotransmisores van a actuar en receptores en el órgano y eso va a ser como la señal para que el órgano haga algo, ¿no? Saber que este es un estímulo parasimpático y también hay estímulos simpáticos. Y bueno, ahorita vamos a ver específicamente para el corazón qué neurotransmisor es el que se usa y qué nervios son los que pues, viajan o a través de qué nervios viajan esos impulsos. Importante saber que la inervación del corazón es a través del sistema nervioso autónomo y va a haber fuerzas opuestas, el parasimpático y el simpático, ¿no? Entonces, empezamos por el parasimpático, que es el sistema que como no sé si decirle mnemotecnia o coloquialmente o cómo, pero el que le llaman como el rest and digest, ¿no? O sea, es el que va a estar tranquilo. Yo pensaba mucho parasimpático, para de parar, ¿no? Entonces es parar, estar tranquilo, relajados, y este va a transmitir un impulso a través del nervio vago. También es el par craneal número 10 y mediante la acetilcolina, ese sería el neurotransmisor que va a estar utilizando, va a viajar y va a actuar en receptores muscarínicos en el corazón. Y esto va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca, la velocidad de transmisión en el nódulo atrioventricular, que eso es del sistema de conducción que ahorita vamos a ver, y la contractilidad auricular. Entonces todo esto se traduce en va a relajar el corazón, ¿no? O sea, vamos a estar como más tranquilos y más relajados, ¿no? Y entonces yo les pongo varias formas de aprendérnoslos. Uno es acetilcolina apaga, o sea, las dos son as, pero más. La verdad es que aquí es donde va a salir mi error. Yo me había equivocado de receptor y tenía una mnemotecnia muy buena, pero era equivocada. Pero bueno, una forma más o menos modificada de eso que les puede servir es que parasimpático ustedes van a hacer como paz, ¿no? Porque es rest and digest, paz. Entonces va a ser a través del nervio vago, porque hace una V, ¿no? Entonces a través del nervio vago lo van a voltear y va a ser la acetilcolina y luego van a bajar un dedito y va a ser receptores muscarínicos, ¿ok? Entonces así se va a transmitir, o sea, esa va a ser la inervación parasimpática, específicamente del corazón. Y luego la inervación simpática es el fight or flight, el que cuando te asustas, cuando estás listo para como en cualquier situación de estrés percibido o de alguna amenaza percibida también, porque pues, no necesariamente es a veces una amenaza real. Esto va a ser a través de, o sea, el impulso va a viajar a través de nervios simpáticos. Aquí no hay como un nervio con nombre y todo, nomás tienen que saber nervios simpáticos. Y el neurotransmisor aquí va a ser la noradrenalina, también llamada norepinefrina. El importante es nor, ¿no? O sea, como que ese prefijo, por así llamarlo. Y va a actuar en receptores adrenérgicos beta 1 en el corazón, ¿no? Beta 1, importante. Y esto va a ser lo opuesto que el parasimpático. Va a aumentar la frecuencia, va a aumentar la velocidad de transmisión. O sea, va a hacer que nosotros empecemos así de que el corazón todo, más contracción, más conducción. Y bueno, les ponía noradrenalina nerviosa, y esta la verdad es que es una mnemotecnia súper rebuscada, pero es que yo tenía un pez beta y siento que mucha gente ha tenido un pez beta en su vida o ha visto un pez beta que son así súper agresivos y súper territoriales y todo ese rollo. Entonces como que
yo me acordaba por los beta 1, un pez beta, y pues llamado Nora, ¿no? Por noradrenalina. Pero bueno, son cosas que yo digo y digo, bueno, a mí me sirve, espero que les sirva a ustedes, y si no, nada más hagan caso omiso a eso y pues machétenselo. Y eso fue todo por esa parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Oye, yo había leído que también, o sea, los receptores de que adrenérgicos, pero alfa, de que ayudaban a la contractilidad, pero no sé, o sea, cómo, o sea, en dónde es eso, ¿sabes? Sí, creo que Manuel me puede apoyar más en esto porque este es un tema que yo tengo medio, como complicado, pero hasta donde yo tengo entendido, los receptores específicamente en el corazón, son los beta 1. O sea, sí, receptores adrenérgicos se dividen en diferentes, hay alfa y beta, y los beta, también beta 1, beta 2, pero los que están ubicados en el corazón que ayudan con eso son, hasta donde yo tengo entendido, los beta 1. Sí, Ok, sí, ok. sí, Sí. como dijo Eva, pues o sea, normalmente cuando estás activando esos receptores beta 1 es porque estás en un estado adrenérgico, ¿no? Entonces, pues también se secretan otros compuestos como noradrenalina, adrenalina, que pues van a actuar también sobre alfa 1, pero alfa 1, por ejemplo, está en los vasos sanguíneos y eso los va a contraer. La finalidad en día de tanto activar como beta 1 o alfa 1 es aumentar la presión arterial. Entonces, beta 1 aumenta la contractilidad del corazón, aumenta el gasto cardíaco y los alfa 1 aumentan la vasoconstricción, ¿ok? Entonces eso pues aumenta la presión arterial, es como lo que quieres, lo esperado. Entonces como una sinergia, ¿sabes? Ah, súper bien, muchas gracias. Súper. Ok. Ahora vamos a Perdón, una pasar. pregunta. Ah, perdón. Vas. No, perdóname. ¿El alfa uno dijiste que era qué, perdón? Lo vamos a ver adelante, sí, ¿no? Creo que sí. Pero básicamente es un receptor adrenérgico que está en el músculo liso. El músculo liso va a estar en los vasos sanguíneos y la finalidad que tiene pues es contraer los vasos sanguíneos, entonces va a ser una vasoconstricción. Lo vamos a ver creo que ahorita en semana 2, la próxima semana, pero cuando hacemos vasoconstricción pues aumentas la presión arterial. Entonces básicamente la función del alfa 1 es estar en el músculo liso y hacer constricción del vaso sanguíneo. Súper, mil gracias. Sí, de nada. Va. No sé si quieras, nos quedan 2 minutos del Zoom. Mejor Ah, abrirlo sí. para darle corrido. Sí, mejor. Va, es el mismo link